¿Por qué nadie habla de esto? ¿Por qué nadie te dice que independientemente de la edad que tengas, tener más músculo significan menos pastillas para la presión, menos pastillas para la diabetes, menos osteoporosis, menos caídas, menos fracturas, menos riesgo de tener demencia, pérdida de memoria, un sistema inmunológico más fuerte y muchas otras ventajas? Generar músculo independientemente de tu edad va a cambiar tu metabolismo y no es difícil hacerlo. No importa la edad que tengas, no importa si tenés 70, 80 o 85 años. En esta charla te voy a enseñar cómo comer, qué comer, cuáles son los mejores alimentos, cómo cocinarlos, cuáles son las mejores vitaminas, suplementos y qué ejercicios debes hacer. ¿Qué pasa si camino? ¿Cuánto debo entrenar? ¿Qué ejercicios debo realizar? ¿Cuántas repeticiones? ¿Cuánto peso debo levantar? ¿Cuánto debo descansar? Todo para que disminuyas la cantidad de pastillas que tomas, para que vivas más, para que vivas mejor, para que envejezcas correctamente y no aceleradamente. El músculo va a cambiarte la vida y claro que se puede comenzar a cualquier edad. Quédate conmigo 10 a 15 minutos y vas a entender todo esto. Empecemos. ¿Cómo ganar masa muscular después de los 50 años? Empecemos por el cómo y por el qué comer. Mira, generar músculo, esto que está acá, que es una fábrica de bienestar, a tu cuerpo le cuesta mucha energía, gasta muchísima energía generar músculo. Y ahí viene el primer concepto. Para la mayoría de las personas, salvo que seas obeso o tengas sobrepeso, generar músculo te va a demandar entre 300 y 400 kilocalorías de más. Es decir, además de cubrir las necesidades diarias, tenés que comer más. Pero no cualquier cosa. Existen alimentos que van a ayudarte y alimentos que van a empeorar tu salud. Dentro de los alimentos que te voy a recomendar hay 3 grandes grupos además de las vitaminas. Empecemos por acá. Proteínas. Doctor, ¿cuánta proteína debo comer? Multiplica tu peso, en mi caso son 70 kilos, por 1,5 barra 1,8. 1,5 es lo mínimo que tenés que comer y 1,8 es como lo máximo. Hay pacientes que tienen problemas del riñón y que no es conveniente comer más proteínas. En mi caso yo debería comer como mínimo 105 gramos de proteína, que sale multiplicar 70 por 1,5. Entonces, haz eso con tu peso y vas a saber cuántas proteínas. Y ahí viene la pregunta, ¿de dónde saco las proteínas? Estos alimentos son los 5 que más te recomiendo. Número 1, huevo. Cada huevo, que es fácil de hacer, barato, rápido, contiene entre 10 y 13 gramos de proteínas. En mi caso, el 10% de las proteínas que necesito todo el día y puedo comer entre 1 a 4 por día. No te preocupes, en condiciones normales no te elevará el colesterol. Pero el huevo, además de tener proteínas, tiene de las mejores o de los mejores aminoácidos que necesitamos. Para formar este músculo, estas fibras de acá, estos son proteínas. Entonces vos necesitas darle los ladrillos a estas proteínas. Y los ladrillos son los aminoácidos que están en las proteínas. En el huevo, por ejemplo, existe un aminoácido llamado leucina. La leucina literalmente va al músculo y genera que el músculo crezca, aprieta un botón especial que ayuda a la hipertrofia celular, al crecimiento del músculo. Ahora, el huevo no solo tiene leucina, tiene muchísimos aminoácidos, todos los aminoácidos esenciales, es decir, que tu cuerpo no fabrica. Alimento con proteína número 2, yogur griego. Así como escuchaste, el yogur griego, a diferencia del yogur común, tiene más proteínas y tiene más calorías. Eso sí, no todos los pacientes deberían utilizarlo. Si vos tenés sobrepeso, tal vez no es la mejor opción. Pero si vos haces ejercicio, tenés una dieta saludable, el yogur griego es fácil de comer, va con cualquier cosa, va con frutas a la mañana, va con frutos secos, es rápido y tiene más proteínas que el yogur común. Cada 100 gramos de yogur griego tenés más o menos 10 gramos de proteína. Fíjate qué interesante. Tercer alimento con muchas proteínas, carnes obviamente, pero carnes blancas preferiblemente. Y ahí me preguntarás, doctor, ¿qué tipo? Pollo principalmente, es bastante barato, es accesible. Cada pechuga de pollo de unos 100 gramos, una pechuga mediana, tiene entre 30 y 40 gramos de proteína, es una barbaridad. Otras carnes blancas, pescados ya un poco más caros como el salmón. Doctor, ¿y las carnes rojas? Comelas, pero no más de 3 a 4 veces por semana, porque se relaciona con cáncer de colon y con otras enfermedades. Las carnes rojas no son las mejores y las carnes embutidas son las peores, esas tenés que evitarlas. Entonces agrega pechuga de pollo a tu desayuno, a tu almuerzo o a tu cena. Agrega un pescado 2 a 3 veces por semana y elegí carnes magras, es decir, sin grasas.
Número 4. Legumbres. Cada 100 gramos de porotos, por ejemplo, tenés entre 8 a 12 gramos de proteínas, y son proteínas buenas, pero además tienes fibras que van a mejorar tu tránsito intestinal, van a potenciar tu salud. Y alimento número 5, derivados de la soja. El tofu es fantástico. La soja en sí misma tiene gran cantidad de proteínas. Te las recomiendo. Estos son 5 alimentos y fíjate que puse alimentos de origen animal y de origen vegetal, y así hay muchísimos. Ahora, ya hablamos de las proteínas. Para generar músculo también necesitas carbohidratos. Y es acá donde vos querés salir de la clase porque decís, doctor, los carbohidratos son malos. Esto es falso. Hay carbohidratos que son malos y hay carbohidratos que son buenos. Yo te propongo que comas los carbohidratos buenos. ¿Cuántos? Calcula entre 2 a 3 gramos de carbohidratos por cada kilo de peso que tengas. Claro que tenés que ir a la nutricionista porque estos cálculos son muy generales y pueden no aplicar a tu caso. Sin embargo, esto es una generalidad. En mi caso, son unos 180 a 200 gramos de carbohidrato por día. ¿De dónde lo voy a sacar? Te doy 3 fuentes que son para mí las preferidas. El arroz, 50% integral, 50% blanco o todo integral, como prefieras. La papa y la batata. Son alimentos que tienen gran cantidad de carbohidratos. Los carbohidratos, ¿sabes por qué son necesarios? Y esto va en contra de todo lo que te dije antes. Porque hace pequeños picos de insulina de manera lenta. Si vos no sos obeso, si vos no sos diabético, si vos no tenés problemas metabólicos y encima tenés músculos, esos picos de insulina, que son breves y que son en el contexto de un paciente saludable, son buenos porque son anabólicos, te hacen crecer. Los carbohidratos además se meten en tu músculo y son la energía que vas a ocupar después para tener fuerza en el gimnasio. Los carbohidratos además colaboran en la síntesis de hormonas masculinas como la testosterona, que sirve para crecer. Los carbohidratos deben formar parte de tu dieta si querés crecer y generar músculo. Ahora, ojo con los carbohidratos malos, los ultraprocesados, las gaseosas, el azúcar, la miel. Todos esos carbohidratos son malos, hacen daño, destruyen tu cuerpo, entonces evítalos. Y por último, entre los mejores alimentos, antes de hablar de las vitaminas, grasas. ¿Por qué las grasas? Estoy hablando de grasas buenas. La grasa que encontrás en el aceite de oliva, la grasa que encontrás en el aguacate, la grasa que encontrás en los pescados. Esa es la grasa buena, la grasa que encontrás en las nueces y en las semillas de lino. ¿Sabes por qué? Primero, porque te va a ayudar a llegar a este requerimiento calórico que necesitas. Para generar músculo, para hipertrofia, necesitas superávit calórico. No hay vuelta que darle. Después, para definir y eso, necesitas bajar obviamente. Pero para generar músculo, superávit calórico. Las grasas buenas van a ayudarte. El omega 3 se va a meter en las células musculares y va a permitir mejor señalización. En las células de tu cerebro se va a meter y va a permitir mejor señalización. Comer grasas buenas va a limpiar tus arterias, va a disminuir tus triglicéridos y va a mejorar tu salud. Ya habiendo hablado de esto, no nos olvidemos de los micronutrientes, porque estos de acá son los macronutrientes. Los micronutrientes como el zinc, por ejemplo, son fundamentales, sobre todo en la testosterona. Consumir alimentos con zinc es fundamental. Semillas de girasol, verduras de hojas verdes oscuras, brócoli, espinacas, granos como el garbanzo, como la soja, son fundamentales para llegar al contenido de zinc que necesitas todo el día. Magnesio. El magnesio forma parte de más de 300 reacciones enzimáticas en tu cuerpo. Está en el músculo del brazo, está en el músculo del corazón, está en todas tus células y de verdad es importante. Consumir suficiente magnesio te va a permitir tener músculos saludables. Entonces, ¿cuánto de magnesio hace falta suplementarme? Yo diría que no. Si consumís suficientes espárragos, espinacas, semillas de girasol, garbanzos, nueces, entonces vas a llegar a las cantidades de magnesio que necesitas. Ahora, si tenés el magnesio bajo, en esos casos hace falta la pastilla. Si no, no te preocupes, consumí estos alimentos y vas a llegar. Vitaminas, como la vitamina D y la vitamina E. La vitamina D, cuando superás los 50, 60 años, que es la charla, aunque también aplica para los menores de 50 años, empieza a disminuir, tu piel produce menos con el sol. Entonces es ahí donde tenés que prestar más atención a los alimentos y vuelven alimentos fantásticos como el huevo. Un huevo tiene más o menos unos 60, 80 unidades internacionales de vitamina D. Esto es bastante, esto representa más o menos un 5 o un 8%, hasta el 10% de lo que necesitas en todo el día. Recordá que la vitamina D está en la yema. También aparecen los pescados grasos como el salmón, la caballa, el atún, el aceite de hígado de bacalao, la naranja, unas 80 unidades internacionales por cada naranja mediana. Y recordá exposiciones cortas al sol, no detrás de la ventana y no con protector, a la mañana temprano o a la tarde a última hora, no más de 15 minutos. El resto del día, protector solar obligatorio para no tener daño en el ADN y daño en la piel. Vitamina E de las semillas, lo mismo que dijimos, semillas de girasol principalmente. Tenemos una charla entera sobre esto. Hierro de las carnes, de los porotos,
¿Por qué? Para conducir el oxígeno, para tener suficientes glóbulos rojos, para que tus músculos tengan oxígeno y puedan funcionar. Ahora, una vez que tenés los alimentos necesarios, que sabés las dosis, que sabés de dónde sacarlos, que sabés de dónde ocuparlos, necesitas una cosa más para generar músculo: generar tensión mecánica y estrés metabólico. Es muy sencillo. ¿Cómo? Haciendo ejercicio. Y ahí viene la pregunta: doctor, ¿sirve caminar? ¿No sirve caminar? Necesitas hacer ejercicios de fuerza. Doctor, pero tengo 80 años. No importa. Ejercicios de fuerza. Eso sí, a más fuerza hagas de manera correcta, tus neuronas van a reclutar más células musculares. Es decir, van a haber más señales que vayan reclutando células musculares que no fueron reclutadas antes. ¿Para qué? Para levantar más peso. Como eso no va a alcanzar, las células musculares van a empezar a crecer y se van a convertir en una aspiradora de colesterol, de glucosa, van a disminuir tu presión, van a mejorar tu estado de ánimo, van a mejorar toda tu calidad de vida. Y para eso, si tenés 60, 70, 80 años y tenés miedo de lesionarte, lo que tenés que hacer es entrenar con alguien que sepa. Debes ir con un profesor, la espalda siempre debe estar recta, los ángulos deben ser correctos, debes empezar con poco peso e ir acostumbrándote mes a mes e ir aumentando sin miedo. Doctor, pero yo me operé del corazón. En ese caso anda al cardiólogo, pero te aseguro que el cardiólogo, si te hizo los chequeos y si tus arterias están permeables, te va a mandar a hacer ejercicio porque va a mejorar tu salud. Casi todos los pacientes pueden y deben hacer ejercicios, controlado por un profesional que le cuide las articulaciones, que te cuide la espalda, que te cuide de los codos, que te cuide los hombros. Pero debes y podés hacer. Y ahí viene la pregunta: doctor, ¿caminar sirve? Caminar es mejor que nada. Vas a absorber azúcar, vas a absorber colesterol, te vas a sentir mejor. Pero es difícil que desarrolles músculos como yo quiero que desarrolles solo caminando. Necesitas levantar peso, necesitas entrenar. Y yo sé que a nadie le gusta que le queme cuando estoy haciendo, que me pica, que me arde, pero sin dolor no ganas músculo. Necesita dolerte correctamente. No te tiene que doler la articulación, te tiene que doler el músculo cuando entrenas correctamente. Doctor, ¿cuántas veces por semana necesito entrenar? De 3 a 5 veces, no hace falta más. Menos de 3 será insuficiente, más de 5 veces será demasiado. El músculo trabaja durante el ejercicio, pero crece durante el descanso. Dale el descanso necesario a tu músculo. Doctor, ¿qué ejercicios hago? Los mejores ejercicios son los multiarticulares, donde mueves muchas articulaciones al mismo tiempo. Por ejemplo, sentadillas, que están moviendo cadera, piernas, hombros, brazos e incluso la espalda. Press en banca, paso al frente, dominadas. Hay muchos ejercicios multiarticulares que son muy buenos. Doctor, ¿y debo hacer cardio? Sí, pero no más del 50% de tu tiempo. Para ganar músculo necesitas hacer fuerza. Doctor, ¿cuántas repeticiones y cuántas series hago? Las repeticiones para hipertrofia van entre 6 a 12, es decir, 12 veces. ¿Y cuántas series? Por semana, por grupo muscular, por ejemplo bíceps, alcanza con entre 4 a 16 series. Lo ideal sería entre 8 a 12 series de cada músculo, es decir, 3 ejercicios de bíceps de 4 series cada uno, por ejemplo. Eso va a depender de cada paciente. Doctor, ¿cómo sé cuánto peso le pongo? Tengo 75 años. Al principio empezá con tu profesor, empezá a poquito y anda aumentando. Hay dos formas de calcular cuál es el peso óptimo para generar músculo: el RM y el RR. El RM significa el máximo peso que puedas levantar a una repetición. Por ejemplo, te pones en bíceps, no sé, 15 kilos de cada lado más la barra. Si llegas a 1 con buena técnica, cuidando la espalda y todo, ese es tu RM máximo, si no podés hacer 2. De ese RM tenés que trabajar entre el 50 y el 80%. Esto te va a indicar tu entrenador. Esa es una forma de calcular. Con ese estímulo tu músculo crece. Y el RR es la reserva de repeticiones. Supongamos que yo estoy haciendo banco plano y hago 10 repeticiones. Si yo pude haber hecho 13, me sobraron 3. Si yo pude haber hecho 20, me sobraron 10. Nos tienen que sobrar aproximadamente entre 2 a 4. Ese es el rango que tenemos que utilizar para entender que estamos trabajando con fuerza. Es decir, si yo hago 10, debería no poder hacer más de 14. Idealmente entre 12 y 13 como máximo. Y tengo que trabajar a 10. Me tienen que sobrar entre 2 y 4. Y ahí sé que estoy levantando el peso correcto. Más no hace falta. Y recordad, el descanso, dormir bien, dormir reparadoramente, evitar el estrés, hacer mindfulness y hacer otras técnicas de relajación son fundamentales. Por último, los mejores suplementos. Para no estirar mucho esta charla, déjame en los comentarios si querés que te hable de cafeína para el gimnasio, de creatina, de vitamina D. Pero estos son los mejores suplementos. Creatina, fundamental para el cerebro, para los músculos, para tu estado de ánimo. Creces más, resistís más y es seguro, no daña el riñón. Cafeína,
30 minutos antes de ir al gimnasio, un café. Un expreso alcanza entre 80 y 100 gramos de cafeína. Podés utilizar también pastillas que vienen entre 100 y 300 y esa es una buena dosis. Vitamina D, recordá, niveles óptimos. Sacate sangre, fíjate en cuánto está tu vitamina D. Mantenerla cerca de 30 nanogramos por mililitro. Proteínas. ¿No te gustan las proteínas de suero de leche porque te hacen daño? Hay de soja, de garbanzos, hay distintos tipos de proteínas. Solo utilizar proteínas en suplementos. Cuando no llegues con los alimentos, recordá que lo mejor está acá. Los suplementos son un accesorio, salvo la creatina. Y por último, los adaptógenos para disminuir el estrés. Acá a mí me encanta la ashwagandha, tenemos una charla completa. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chao, chao.